Hola, reciban la bienvenida a History Classes. En esta ocasión se hablará sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, junto con sus efectos en los años posteriores. Pero primero veamos los antecedentes de este tratado. Entre 1989 y 1991 se tiene al final de la Guerra Fría ejemplificada con la caída del Muro de Berlín, la reunificación de Alemania y la desintegración de la Unión Soviética. Con el fin de la Guerra Fría, se pasó de un mundo bipolar marcado por la lucha económica del capitalismo y el socialismo para dar paso a un mundo unipolar con la hegemonía de una economía de libre mercado. Tras el fin de la Guerra Fría, también se comenzó a hablar del llamado fin de la historia. Este término se debe al politólogo estadounidense Francis Fukuyama. El fin de la historia, según Fukuyama, significaba el fin de los enfrentamientos ideológicos, para dar lugar a una nueva era marcada por la integración sociocultural en un sistema de liberalismo político y económico. Un ejemplo de ello fue la conformación de la Unión Europea, cuyos antecedentes se remontan a 1951, y después con su tratado fundacional firmado en los Países Bajos en febrero de 1992. En ese contexto, los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá entraron en negociaciones para establecer un tratado de libre comercio en el año de 1990. Después de 2 años de reuniones y pláticas entre representantes de los 3 países, se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte el 7 de octubre de 1992. Los mandatarios firmantes del tratado fueron el primer ministro de Canadá, Brian Mulroney, así como los presidentes de Estados Unidos, George Bush, y el de México, Carlos Salinas de Gortari. El tratado entraría en vigor a partir del 1 de enero de 1994. Con este tratado se eliminarían los aranceles, es decir, el impuesto a las mercancías, además de facilitar las condiciones para la libre circulación de capitales, así como la inversión extranjera directa. También con ello, se planeaba formar un bloque comercial estratégico para competir con los bloques de Europa y Asia. En el caso de los aranceles, estos desaparecerían gradualmente hasta el año 2008, completando su integración para 2009. Desde la entrada en vigor del tratado, comenzaron una serie de protestas por grupos opositores. En los 3 países, la gente de clase trabajadora, tanto en el campo como en el sector industrial, vieron amenazadas sus fuentes de trabajo. Otros más vieron una amenaza a la soberanía de sus países y se tomaron medidas al respecto. En México, una consecuencia notable fue la aparición pública del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el cual declaró la guerra al gobierno de México el 1 de enero de 1994, justo en la misma fecha cuando entraba en vigor el tratado, siendo una de sus primeras consecuencias sociales. En el caso de Canadá, en 1995 tuvo lugar un referéndum para determinar la independencia de Quebec, es decir, de la región de Canadá donde se habla francés. En el resultado del referéndum, la ciudadanía votó por el no a la independencia por poco más del 50% de los votos. Ya durante la aplicación del tratado, se empezaron a ver sus efectos. Después de varias décadas de proteccionismo económico, la industria mexicana se había rezagado con respecto a las principales economías del mundo. Con la apertura económica, varias empresas mexicanas quebraron o fueron absorbidas. La situación se agravó con la crisis económica de 1995, la cual provocó la devaluación del peso mexicano y la quiebra de bancos. También con el desmantelamiento del sector industrial, muchas personas perdieron sus trabajos
y debieron buscar ingresos en el sector informal o incluso incurriendo en actividades ilícitas, siendo dos de los principales problemas del país en las últimas décadas. En el sector campesino, se ha priorizado la exportación de productos como el aguacate, en detrimento del consumo interno. También se ha acusado al gobierno mexicano de abandonar al campo, lo cual ha propiciado la migración del campo hacia las ciudades o a Estados Unidos y Canadá. Incluso también se han realizado convenios para llevar trabajadores mexicanos agrícolas a estos dos países. Asimismo, en los Estados Unidos de América, las personas menos cualificadas vieron afectadas sus fuentes de trabajo. Con el Tratado de Libre Comercio, empresas estadounidenses mudaron sus fábricas a México y al continente asiático. De esta forma, varias personas se quedaron sin empleo, principalmente en el sector automotriz o en las maquiladoras. Como consecuencia, ciudades como Detroit o San Luis han perdido población y también han incrementado sus índices de inseguridad. Otra consecuencia visible en los tres países ha sido la precarización de las condiciones de trabajo, donde los más jóvenes ya no tienen los beneficios laborales de sus padres o abuelos en el contexto de la globalización. En cuanto a las relaciones comerciales, México y Canadá han tenido a Estados Unidos como su principal socio comercial. Para el año 2005, el 80% de las exportaciones canadienses iban a Estados Unidos. En el caso de México, las exportaciones hacia la frontera norte representaban el 90%, dando lugar a una relación asimétrica entre los tres países. De esta forma, México se ha vuelto más dependiente de su relación comercial con los Estados Unidos de América, a pesar de tener otros tratados de libre comercio con otros países. En el año 2017, los gobiernos de los tres países entraron en una nueva serie de negociaciones. El objetivo era actualizar el Tratado de Libre Comercio. De esta manera, en 2018 se firmó un nuevo acuerdo conocido como Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, también conocido como TEMEC. Con este acuerdo, México se comprometía a elevar el salario mínimo para fomentar el empleo formal, procurar mejores condiciones de trabajo y hacer esfuerzos por reducir el impacto ambiental. Este acuerdo entró en vigor el 1 de julio del año 2020. Recapitulando, entre sus aspectos positivos, el Tratado de Libre Comercio ha permitido la circulación de mercancías libres de aranceles, permitiendo su distribución a casi los mismos precios entre los tres países, reduciendo los costos de las mercancías con respecto a los tiempos anteriores al tratado. También ha permitido la exportación de productos mexicanos a Estados Unidos y Canadá, principalmente agrícolas o alimentarios, además de fomentar una integración en el mercado global. Entre sus aspectos negativos, se nombra a la pérdida de empleos en el sector industrial de los tres países, una precarización de los trabajos, lo cual lleva a una pérdida de beneficios laborales, una mayor dependencia comercial de México y Canadá con Estados Unidos y el surgimiento de movimientos en contra reclamando la pérdida de soberanía. Así finaliza este video. En caso de haber sido de su agrado, por favor, aprieten el botón de me gusta con un pulgar arriba. Si saben algo más y lo quieren compartir, lo pueden mencionar en los comentarios. Suscríbanse para estar al pendiente de nuevos videos de este canal. Para finalizar, se les invita a realizar un donativo en Patreon. Así pueden contribuir con el crecimiento del canal y la mejora de contenidos. Por su atención, muchas gracias.